El jueves pasado, la ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi y jerarcas de su cartera comparecieron ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes. Habían sido convocados por el diputado Martín Lema del Partido Nacional para explicar el origen de distintas contrataciones de ONGs observadas por el Tribunal de Cuentas. La sesión duró 9 horas, tuvo momentos de discusiones muy tensas y dio pie en Twitter a una polémica paralela y de alta temperatura. ¿Qué dejó aquella instancia? Lema sostiene que sus interrogantes no fueron respondidas. Mientras tanto, desde el oficialismo aseguran que la oposición vende humo con este tema porque el ministerio ya pasó por 15 auditorías externas. Hoy, en perspectiva, vamos a tratar de pasar en limpio todo este intercambio. Para eso hemos organizado un debate del que van a participar el diputado Martín Lema, del sector Todos Partido Nacional. Buen día, bienvenido. Buen día, Emiliano, un gusto. Y el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista Frente Amplio, también bienvenido. Muy buenos días. Hemos charlado algo fuera de micrófonos a propósito de cómo llevar la estructura de esta polémica que se viene. Digo yo que va a ser polémica, teniendo en cuenta los antecedentes, pero quién sabe, capaz que terminamos con coincidencias, ¿no? Uno nunca puede pronosticar el resultado de una instancia como esta. Para empezar, ¿cómo se llevan ustedes dos, perteneciendo obviamente a oficialismo y oposición, pero habiendo discrepado tan fuerte en este tema? ¿Cómo es el vínculo? Yo trato de tener buena relación personal con todos los parlamentarios. Creo que siempre hay que saber separar lo que es el aspecto profesional, donde en el marco del respeto se pueden decir cosas que o de un lado o del otro no gusten, del plano personal. Yo lo dije de entrada y está en la versión taquigráfica, no conozco ni a la ministra, ni a nadie del MIDES, ni a muchos legisladores del Frente Amplio en el ámbito personal como para hacer un juicio de valor. En lo profesional es que está la diferencia. Yo a lo personal no ingreso. Gerardo. Sí, o sea, creo que obviamente hay que, en este tipo de espacios, tener la firmeza para defender las ideas que cada uno entiende pertinentes y necesarias, pero al mismo tiempo, bueno, saber que estamos en un espacio común, donde el diálogo es fundamental, donde la articulación es fundamental. Pero mi pregunta era esa. Sí, ¿Tienen sí. diálogo? ¿Se llevan claro. bien mano a mano habitualmente? Pero fíjate que, mirá, por ejemplo, estamos en estos momentos compartiendo un espacio como es la Comisión de Salud. Ajá. Yo como delegado del sector, él como miembro pleno, discutiendo nada más y nada menos que la Ley de Salud Mental. Ajá. O sea, si no hay un intercambio, si no hay un espacio de diálogo, creo que estamos invalidando la riqueza que tiene el espacio parlamentario. Martín, lo último sobre esto. No, siempre. Porque la respuesta sobre el tipo de trato personal, en definitiva, no estuvo. No, yo lo único que hice referencia, y lo tengo que decir con muchísima calma, pero es lo que siento, es que en un momento, cuando estábamos en el desarrollo de la comisión, se establecieron algunos Twitter que, a mi juicio, ya podían traspasar la barrera profesional y a la personal. Y lo que hice referencia es que mi forma de ser, como me manejo yo en la vida, cuando tengo una diferencia personal con alguien, que ya no es de carácter profesional y demás, se la expreso en forma directa. Cosa que después se dio de que había legisladores y dijeron, bueno, si nosotros lo tenemos que hacer también. No iba por ese lado. Me llamó la atención que cuando estábamos a metro de distancia discutiendo un tema, me entere de algunas tentativas de agravio a través de redes sociales. ¿De quién? Varios legisladores. A ver, el aludido acá. Gerardo es uno que en el momento me llamó la atención porque tenemos una buena relación personal. A diferencia, igual, no me voy por aludido, vi un Twitter ahí que me imagino que iba en esa línea. Me parecía de orden establecer cómo manejo yo en forma personal. Claro. Gerardo. Es que en realidad cada uno sea por aludido, dependiendo de lo que cada uno interprete sobre un Twitter. O sea, yo no mencioné al diputado Lema, hizo un comentario general. Capaz que fue por la ministra. Capaz que fue por la ministra. No, tampoco, mucho menos. Bueno. Pero lo cierto es que, haciendo acuerdo con este planteo, las cosas que yo expresé ese día en Twitter, todos los posicionamientos de defensa del ministerio, algunas calificaciones a esta intención del Partido Nacional de hacer mella sobre las políticas sociales, las expresé en Twitter y las expresé en sala, y son parte del debate público que tenemos que dar. Vayamos entonces al fondo del asunto. Empiezo con
Martín Lema. ¿Qué tipo de irregularidades ha detectado usted? Ha hablado de 11 variantes. No, son bastantes más. ¿Cuántas más? Bueno, pero para tener un esqueleto, para que el oyente se ubique. Bueno, a ver, yo dividí la introducción en 3 partes. Ni bien comencé a hacer la introducción, se dieron las interrupciones, tanto por legisladores del Frente Amplio como de la ministra de Desarrollo Social, y esto consta en la versión taquigráfica. 3 partes. La primera, la falta de respuesta al Parlamento. Yo vengo acompañado de documentos que acreditan todas las afirmaciones que voy a realizar en este intercambio. Hay algunas consultas que hemos realizado desde el año 2015, que el Ministerio de Desarrollo Social no ha dado respuesta al Parlamento. Entonces entendemos de que es legítimo que haya una interrogante por parte de la oposición para querer conocer de primera mano algunos resultados. Cuando se dice, o cuando alguno se siente ofendido porque nosotros criticamos de que no se da respuesta al Parlamento, es porque no se nos proporcionan herramientas justamente para poder contribuir en esas mejoras. Por otro lado, por un lado el Parlamento que no recibe respuesta. Sobre ese punto, ya que estamos, ¿qué dice Núñez, que representa al Partido Comunista, partido que casualmente está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social? La inmensa mayoría de los pedidos de informes son respondidos, la inmensa mayoría. Hay pedidos de informe que por el volumen de las preguntas, de los planteos, requiere un trabajo de mucho tiempo. Esto lo sabe el diputado Lema, lo sabe cualquier legislador, pero también es cierto que la ministra de Desarrollo Social y el MIDES particularmente ha participado en cuanta instancia ha sido convocada al Parlamento, tanto la Comisión de Población y Desarrollo, la Comisión de Salud, distintas comisiones que han estado debatiendo y discutiendo situaciones, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, también. O sea, ha participado siempre. Esto ha sido destacado en la sesión esta de la comisión, porque, bueno, es uno de los ministerios que más participa de las instancias legislativas para intercambiar con los legisladores, para evacuar dudas y para construir políticas. Seguimos. Diputado Lema. No, a ver, primero, 2 años estamos hablando. Si no hay tiempo para contestar un pedido de informes en 2 años, realmente está muy corto de tiempo para varias cosas. Por otro lado, hay aspectos de carácter documental que el propio MIDES dijo tener, que debería tenerlo, y no fueron proporcionados al Parlamento cuando fueron solicitados. Y voy a hacer referencia a algo que yo tuve una entrevista con usted, Emiliano, que fue, ¿se acuerda cuando pasó lo de la época dorada, el incendio, que todos lamentamos la tragedia del fallecimiento de 8 ancianos? Yo recuerdo que usted me hizo una entrevista y que yo fui muy cauto en ese momento en decir de que yo no podía opinar, no quería tener una posición, la consideraría irresponsable, sin conocer las actas de la inspección que el mismo MIDES dijo realizar. ¿Por qué? Para saber criterio de fiscalización, alcance de fiscalización y qué es lo que observa el inspector cuando inspecciona uno de estos hogares. Ese es un dato objetivo, un dato documental. Hace más de 1 año que vengo pidiendo ese dato, vengo insistiendo, vengo llamando, vengo todo, y ese dato no aparece. Y es un documento que el mismo MIDES, cuando compareció a la Comisión de Salud del Senado en virtud de ese episodio que todos lamentamos, dijo tener. Por otro lado, también vengo preguntando cuántos hogares no cuentan con la habilitación de bomberos. ¿El MIDES tiene esos datos? Si los tiene y no los da, está en falta. Y si no los tiene, más en falta aún. Gerardo Núñez. A ver, yo apelo a que los que tengan ganas e interés de leer la versión taquigráfica del jueves pasado, que fueron más de 9 horas, lean con atención todas y cada una de las respuestas que fue dando el Ministerio de Desarrollo Social, también vinculado a este aspecto. Pero digo, para descomprimir un poco, una de las cosas que por ejemplo, el diputado Lema pidió fue la lista de centros, ¿sí?, de refugios en el Uruguay. No era el tema ahora. Para trabajar. Por ahora venía hablando de otra cosa, pero digo, residenciales para que se sepa, por ejemplo, ¿no?, cuáles son los niveles de pedidos. Y esa información está colgada en la página web del MIDES. O sea, yo creo que está bien. O sea, hay que, en esto del juego de la política, intentar colocar la incertidumbre, colocar la duda, está bien, es parte de cada uno. Ahora, sabemos que en la página del MIDES, en la página de muchos ministerios, hay información pública que se establece cotidianamente a los efectos de que la población tenga la mayor información posible con la mayor transparencia posible. Primero, incertidumbre. ¿Las actas están o no están? Si están, se deberían dar. Hace más de 1 año que la vengo pidiendo. Segundo, el diputado Núñez no contesta la pregunta de las actas concretamente. Siempre es más fácil atribuir como que nosotros queremos sembrar la duda
que contestar. Si hay respuesta, ¿por qué no se da la respuesta y se termina el tema? Pero quiero hacer referencia, ya que saca el tema de los refugios, el diputado Núñez. Fíjese si será mala la gestión del MIDES y si será tan aislada de lo que se expresan en los discursos, que lo de los refugios que dice el diputado Núñez, hace un año no estaban publicados los refugios. Y yo tengo la constancia de que no estaban publicados los refugios. ¿Qué es lo que pasó? Que un grupo de jóvenes ofrecieron hacer las famosas campañas de abrigo, que tanto se hace en nuestro país por ser un país muy solidario, y nos decían de alcanzar abrigos y frazadas a refugios, porque seguramente esa gente lo necesite. Llamé al despacho de la ministra, y la ministra me mandó a hacer un pedido de informe. Fíjense la burocracia y el misterio para no darme el listado de refugios. Hice el pedido de informes y tuve la respuesta. La respuesta también fue insuficiente. Dicen de que yo preguntaba, entre otras cosas, cuándo terminan los convenios y qué monto se le asigna a cada una de las organizaciones que gestionan los refugios. No lo contestó. También pregunté qué se entiende por niveles de déficit en algunos lugares, tampoco lo contestaron. O sea, hay un montón de respuestas que no contestaron. Entonces, ante preguntas concretas, ustedes se van por las ramas y dicen que queremos generar incertidumbre. Bueno, dennos certezas. Si nos dan certezas, nosotros dejamos el tema por ahí. Lo último sobre esta parte, diputado Núñez. O sea, vuelvo a insistir, el otro día hubo 9 horas de debate, de intercambio, de información. Se respondieron todas las preguntas que se hicieron, todas las afirmaciones que se podían responder en ese momento, pero aún así se sigue insistiendo con las irregularidades. O sea, uno puede decir, a ver, se respondió. Yo creo que el Partido Nacional debería reconocer, se respondieron las preguntas. Creo que son insuficientes para ellos o tal vez no colmen las expectativas, pero respuesta hubo. Hubo antes, hubo durante la sesión y van a seguir habiendo, porque se sigue trabajando para tener a la población, aquella que tiene más necesidades, aquellas que tiene mayores dificultades por los niveles de exclusión, por los niveles de pobreza, una atención adecuada. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Hasta ahora hemos venido hablando de transparencia, por resumirlo de alguna forma, ¿no? De cómo se informa, qué datos existen de manera pública, de qué manera se responde a pedidos que llegan desde el Parlamento. Me gustaría que ahora fuéramos ya a el capítulo que se podría denominar irregularidades o presuntas irregularidades del que ha hablado el diputado Lema enseguida. Diputado Lema, usted ha puesto énfasis en contrataciones de ONGs objetadas por el Tribunal de Cuentas. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Sí, un tema que me parece no menor. Está bien que estuvimos 9 horas y está la versión taquigráfica. Ahora, por algo nos prestamos a este intercambio público, porque si no vamos a remitir a la versión taquigráfica, se la reenviamos a Emiliano y exoneramos un montón de tiempo. Por eso me parece importante que públicamente expresemos. Yo pregunto, lo de las actas no me queda claro si están o no están realizadas en la época dorada, como anunció la propia ministra. Entonces, digo, en las 9 horas no está la respuesta. Y si está, bueno, vamos a la versión taquigráfica a ver si aparece. No aparece esa respuesta. De hecho, lo ha reconocido. La respuesta fue dada en el momento. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta que estaban. Fue dada en el momento que sucedieron estos hechos y que lamentablemente se pretende dar una utilización política sobre un hecho lamentable y triste, que deberíamos todos poner más que la intencionalidad política del corazón y la ayuda, y no generar incertidumbre, vuelvo a insistir, sobre cosas que se dijeron que estaban. Yo vuelvo a insistir, las actas, las versiones taquigráficas están públicas, cualquier ciudadano puede entrar a la página del Parlamento y leer lo que dijo la ministra. Creo que el diputado habla de otras actas, ¿no? No, son las actas de inspección. Pero son clandestinas. No, son las actas de inspección que la ministra dijo que estaban en su momento y lo volvió a ratificar el otro día. Eso es lo que yo estoy planteando en este momento. Yo las vengo pidiendo hace un año, Emiliano, y parece que esas actas son clandestinas, son documentos que no se pueden ver, que no se pueden hacer públicos, que la ciudadanía no puede conocer cómo el MIDES inspecciona los hogares, tampoco la ciudadanía sabe cuántos carecen de habilitación de bomberos, tampoco la ciudadanía sabe el tema de los niveles de déficit. Se ve que hay un montón de situaciones en donde supuestamente están, pero la gente no los conoce. Lo que los ciudadanos saben en nuestro país es que hay más de 3.000 personas que se podría catalogar como en el curso de la vejez, que hoy tienen una asistencia a la vejez. Eso también lo sabe la ciudadanía. Sabe la ciudadanía que se está haciendo un trabajo muy fuerte en cada uno de los centros de salud, muy fuerte, interministerial, para resolver aquellas situaciones que desencadenaron en aquella triste situación, como otras tantas. Ahora, establezcamos las responsabilidades, ¿no? Porque por momentos parece que todo lo público es malo, ¿no? Y aquellos centros privados,
muchos de ellos que hemos denunciado nosotros en diversas comisiones del Parlamento que han violentado derechos humanos, parece que ahí no se toca. O sea, toda la responsabilidad es del ámbito público y no de los sectores privados que administran determinados espacios. Entonces, volvamos a centrar el debate en cuál es el objetivo de la oposición hoy de establecer este tipo de planteamientos. ¿Cuál es el objetivo? Desde nuestro punto de vista, yo creo que acá se corta por el lado más fino. Se intenta atacar las políticas sociales, los sectores más carenciados, pero este mismo Partido Nacional, que tanto apunta hacia las políticas sociales, a los sectores más débiles, poco dice de los privilegios, de los altos privilegios que tienen sectores muy poderosos en nuestro país. Entonces, centremos el debate, discutamos en profundidad, sin caretas, sin atajos, para establecer un diálogo que sea productivo. Yo creo que acá lo que quieren los uruguayos es que construyamos políticas que beneficien realmente a la ciudadanía y no discursos que ya sabemos en qué termina. Seguimos en los discursos extensos sin acreditar acciones concretas, pero yo le propongo que vayamos, tratemos de avanzar un poco más, que vayamos a puntos que estuvieron en debate en comisión. Contratos con ONG. Tema Tribunal de Cuentas. Sí. El Tribunal de Cuentas hace una cantidad y variedad de observaciones en contrataciones por entenderlas irregulares. En algunos casos en muchos casos debió llamarse a licitación pública y se contrató en forma excepcional, o sea, se contrató en forma directa sin que apliquen las excepciones que prevé el TOCAF en el artículo 33. En otros casos, cuando hacían licitación, en el pliego hacían una serie de exigencias que terminaban contratando sin que se cumplan las exigencias que el mismo MIDES establecía en el pliego. En otros casos se pagaba una partida única a la ONG antes del vencimiento del contrato, lo que muestra un apuro por pagar, pero no un apuro por controlar el cumplimiento de las ONG. Por otro lado, en algunas situaciones no se acreditaba que se estaba contratando una cooperativa social, a pesar que para ello era el llamado. Y podemos seguir, yo acá tengo la resolución del Tribunal de Cuentas, se daba el tema de San José, obviamente, contratación directa de una ONG representada, entre otros, por un edil del Frente Amplio, que aparte fue un proceso totalmente turbio, porque en el año 2016 estuvo contratado en forma directa, después se llamó a una licitación general y se desestimó la asociación Eusebio Vidal en el departamento de San José para un refugio nocturno, y aparece en la página del MIDES finalmente contratada después de haberla desestimada. Pero una cosa que no es menor, que nosotros estamos tan a favor de las políticas sociales que estamos tratando de que le ponga orden al despilfarro de los recursos y que dejen de hacer cumplidos en los discursos. ¿Por qué digo esto? Hasta ahora no soy solo yo el que plantea esto, ni varias personas del Parlamento, como la diputada Graciela Bianchi y demás, y el Tribunal de Cuentas. Informes de auditoría interna de la Nación son lapidarios en la mala gestión del MIDES. Acá yo tengo un informe de la tarjeta Uruguay Social del año 2012, que se lo voy a dejar a Gerardo si lo quiere, en el cual establece falta de confiabilidad en la información, establece que no se controla si los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social con el tiempo han obtenido el desarrollo anhelado, y se dice que de 80.000 personas en el año 2012 que estarían recibiendo este programa, 29.000 ya no entrarían en los requisitos para ser destinatarios. Ese programa que se le brinda a una persona que no lo necesita, se le priva por otro lado a una persona que sí lo necesita. No es la oposición el que dice esto. Vamos a dejar de buscar fantasmas donde no los hay. Bueno, y la auditoría interna de la Nación. En esta intervención del diputado Lema aparecieron varios temas. Sí. Vamos por partes. Empecemos por lo último. En realidad, yo creo que, vuelvo a insistir, o sea, o no se escucha o no se quiere escuchar, ¿no? El otro día el MIDES fue muy claro, dijo, de las 73.000 tarjetas más o menos que hay distribuidas hoy en el Uruguay, en el año 2016 se retiraron 40.000 y se volvieron a otorgar unas 30.000. Estoy hablando de números gruesos, no son exactos. Entonces, decir que no hay controles, insistir en que no hay controles, cuando además también se dijo de manera clara que se está trabajando con la auditoría interna a los efectos de construir protocolos, de construir procedimientos cada vez más transparentes, porque el MIDES ha incluido muchas de las observaciones que le hizo el Tribunal de Cuentas o la auditoría interna. O sea, se ha incluido, se está trabajando la inclusión, porque acá no se pretende dejar bajo la turbiedad que decía recién el diputado Lema algunos asuntos. Nadie más interesado que las autoridades del MIDES en construir una transparencia precisamente
porque a través de la transparencia, el debate de la transparencia, se está atacando las políticas sociales. Entonces, tener una fortaleza en la transparencia es también proteger las políticas sociales y los beneficiarios de estas políticas sociales, que son los sectores más postergados. Respecto a la situación de la ONG en San José, a mí me gustaría preguntarle al diputado Lema si la observación del Tribunal de Cuentas, porque ya que tanto hiciste, es relacionada al carácter político partidario del edil, o si tiene que ver con otro asunto. O sea, no está esta... Lo que usted dice es que el Tribunal de Cuentas no cuestiona a esa contratación por factores políticos o de compañerismo político. Y no porque eso no existe. No aparece mencionado ese factor. No está mencionado, pero además el MIDES desarrolló una licitación, la declaró desierta y luego contrata directamente a esta organización. O sea, ¿por qué se insiste en un aspecto que no está siendo mencionado por el Tribunal de Cuentas? Yo pregunto. ¿Por qué se tiene que partidizar este asunto? Sobre ese cuestionamiento que se hace desde el oficialismo que dice usted. Yo porque creo que hay amiguismo. ¿Pero eso lo dijo el Tribunal de Cuentas? No, yo lo digo yo me hago cargo de lo que digo. A ver, no creo que la ministra un día se levante y sepa que la asociación Eusebio Vidal, que es gestionada, entre otros, por una edil del Frente Amplio, de un día para el otro va a San José y justo se cruza con esta ONG y la contrata en forma directa, como hizo en el año 2016. Yo creo que es por amiguismo. Y lo digo, no tiene nada que ver que eso se haya declarado desierta, una licitación en la cual... Eso fue posterior, en el año 2016, cuando se contrata de forma directa. pero lo informo... Y además... pero lo informo y tengo la resolución acá. ¿Y tenés la resolución que levanta la observación? Tengo no. A ver si nos entendemos. En el año 2016 la contratan en forma directa, observada por el Tribunal de Cuentas, porque no era excepcional. Y ahí no habían llamado a licitación. Lo tengo acá. ¿Lo puedo corroborar? ¿Qué tiene para decir de eso? Solo lo que te quiero decir es que hubo un llamado previo. No. En 2016. Yo tengo el documento acá. Fue lo que dijo el otro día el Ministerio de Desarrollo Social. No, pero está mal. Y después se hizo la contratación directa. No. A ver, yo voy a poner una cosa para que haya trazabilidad de lo que decimos. ¿Por qué se levantó la observación en el año 2016? Esa explicación que da el diputado Núñez la dio también el diputado Gonzalo Civila. Pero hay dos cosas, Emiliano. En el año 2016 se contrata en forma directa y ahí observa el Tribunal de Cuentas. Para el año 2017 es que se hace la licitación que quedó desierta. No es para el año 2016. Y por suerte, tengo la documentación acá. Y lo puedo acreditar en este momento. Y estoy abierto a que aparezca cualquier otro tipo de documentación que desacredite lo que yo estoy diciendo. Pero tengo la documentación acá, que voy a hacer referencia al tema San José, porque tiene un capítulo aparte en donde en el año 2016 se contrata en forma directa. Por eso digo, parece que un día la ministra fue y se enteró en el momento de que había una asociación. Por eso yo creo que es amiguismo. Y acá, lo voy a acreditar, resolución, que esta resolución es la que establece la contratación directa, después se da la licitación y después sí aparece en la página del MIDES contratada hasta el 30 de abril, le digo el plazo, del año 2017, después de que se declare desierta la licitación. Pero el llamado a licitación se dio posterior a contratar directamente, y está ahí en los documentos. Sí. Entonces digo, eso que se dice, no, porque parece que no se escucha, vamos a terminarla con eso, vamos a contestar en forma concreta, preguntas concretas. Voy a decir más, porque... A ver, sobre esto, y cerramos este bloque. A mí me gustaría, porque él está hablando del 2016. Previamente no hubo ninguna instancia, según el diputado Lema. Yo le vuelvo a decir, se reclamó el otro día esta información y se brindó, y es lo que yo estoy diciendo ahora, y lo que han dicho otros diputados. Está bien, el diputado Lema trae una fotografía, que es la del 2016. Y previamente hubo otras actuaciones. Pero acá también lo que nosotros tenemos que poner en debate y en cuestión, ¿no?, es qué es lo que se está afectando en muchos casos, ¿sí? O sea, acá hay políticas sociales que son fundamentales que se lleven adelante. Hay casos, por ejemplo, para citar un caso, ¿no?, de centros CAIF, de guarderías, donde hay que facilitar el acceso al papá o a la mamá, capaz que en su barrio o capaz que en el lugar más cercano del trabajo. Y a veces desarrollar una licitación con todos los procesos correspondientes, como están hoy actualmente establecidos, lleva muchísimo tiempo y pone en jaque el trabajo de la mamá, el trabajo del papá, de ese niño o de esa niña. Entonces, estas cosas también tienen que ser consideradas, tienen que estar sometidas al debate, y por eso mismo es que hoy el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando encarecidamente desde hace muchísimo tiempo con el Tribunal de Cuentas para establecer determinados procedimientos con mayor flexibilidad, determinados procedimientos que sean más adecuados a las circunstancias actuales hoy del Uruguay
y no quedándose anquilosados en una visión de país que nada tiene que ver con la realidad actual. Con los diputados Gerardo Núñez y Martín Lema vamos a retomar dentro de unos minutos este debate. La gestión del Ministerio de Desarrollo Social, en particular los contratos con ONGs, las observaciones del Tribunal de Cuentas, las mejoras que viene implementando esa cartera, estos son algunos de los temas que han estado en debate en estos días, sobre todo en la sesión de Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes el jueves pasado. Para reconstruir aquella discusión y para tratar de avanzar, si es posible, estamos hoy en perspectiva con el diputado Martín Lema, del sector Todos Partido Nacional, y el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista Frente Amplio. El tiempo corre, ya nos queda menos. Me gustaría que habláramos más específicamente del rubro contrataciones de ONGs. Ya se mencionó algún caso, pero vayamos más específicamente a eso, que parece ser uno de los centros de todo esto. Diputado Lema. Sí, igual yo que te voy a hacer una salvedad, porque Gerardo decía que muchas veces la urgencia, yo creo que se está abusando del argumento de la necesidad. Y voy a poner un ejemplo. Se entiende en un caso de cuidados, programa calle y demás. Ahora, en publicidad, una pregunta, y hace un rato nos referíamos a la versión taquigráfica. Yo preguntaba, ¿por qué en el año 2014, año de elecciones, se incrementó 191% con respecto al año 2013 el gasto del MIDES en publicidad y propaganda? Eso no lo contestaron. ¿Lo contestaron? No, la inflación fue 8,9%. Y Lo 191% de incremento. Te lo puedo citar en la versión de incremento. Pero aparte, se decía que las compras directas es por situaciones de necesidad. Yo acá tengo, por ejemplo, resolución, te la dejo acá, Emiliano, en donde se observa porque no entra en las causales de excepción en publicidad. Ahora, una cosa es hablar de cuidados, pero en publicidad también recurren a la irregularidad como regla en las contrataciones. Entonces, me parece que el argumento de la necesidad, en alguna excepción, puede llegar a correr, pero es crónico lo del MIDES. Entonces, y ahí, por ejemplo... El diputado Núñez tiene respuesta para eso, dice. Levanta la mano. Que acaba de expresar Lema habla de que, en realidad, cuando se pregunta no se escucha. Fue respondida esta respuesta, y recuerdo casi que textual, porque se comunicaron con el ministro anterior, Olesker, para preguntarle cuáles fueron los motivos de este gasto. Y se estableció, se lo expresaron al diputado Lema, que había sido para la publicación de determinados materiales, que es lógico que esto pase porque al finalizar un periodo de gobierno, obviamente uno hace un balance de todo lo realizado, de los monitoreos de las políticas sociales, de los resultados que tanto se reclaman. Estas son las publicaciones que habla el diputado Lema. No tiene nada que ver con esa intencionalidad que volcó el otro día en la comisión, cuando decía que esto se había utilizado poco menos para la campaña política del Frente Amplio. O sea, se respondió en la comisión. Esta situación, este olvido del diputado Lema, habla a las claras de la poca atención que se presta cuando se dan las respuestas. Tuvo esa respuesta, entonces, pero, a ver, Emiliano, eso no es una respuesta. En la observación del Tribunal de Cuentas se habla de materiales. Se supone que tiene que haber un plan de acción, explicar un poquito más cuáles son los materiales pero que la respuesta no se gastaron. Pero una cosa es decir que responder, no, pero ¿cómo hacer materiales? Lo dice en la resolución del Tribunal de Cuentas. Dicen que es para pegotines, para folletería, lo dice en la observación del Tribunal de Cuentas. Yo lo cité antes que me lo respondan. pero para Calcomunal lo dice, no lo digo yo. Pero hay, aparte, también reconoce Gerardo que finaliza el periodo y hay que mostrar lo que se hizo. Por eso yo a veces digo, hay mucha ansiedad por generar estadísticas y exhibirlas en año electoral y se está reconociendo. Pero otra cosa que no quiero dejar pasar. Sí. Tan irregular fue que algunas cosas sí tuvieron que reconocer, como es el pago de pasajes a personas que son ajenas al MIDES. O sea, la ministra autoriza que se le pague a discreción y en forma irregular a personas pasajes para ir al interior del país. Pero son personas vinculadas a ONGs que trabajan para el MIDES. Personas pero se supone que cuando se adjudica un contrato, ese monto está contemplado en los gastos de funcionamiento. Yo me gustaría saber con qué criterio les asignan ustedes pasajes, qué privilegio hay que tener para ser destinatario de un pasaje del MIDES. Diputado Núñez. Artigas, Alto. No, a mí me gustaría volver a la pregunta anterior. A ver, por un lado, fíjense la inconsistencia del planteo del Partido Nacional. O sea, por un lado dicen que falta transparencia. Por otro lado critican cuando se publican los resultados de las políticas sociales y de los gastos de todos los uruguayos. O sea, entonces, seamos coherentes. No podemos exigir transparencia, exigir resultados y después cuando se publican esos resultados
aparece el escándalo por el gasto enormemente excesivo de la publicidad. De todos modos, lo que estaba al principio de este punto, de este tema, era el porqué de la contratación directa. Y la respuesta fue porque había que llevar a cabo estas publicaciones en el último año de un periodo de gobierno. Ahí aparece otro de los cuestionamientos que incluso surgía en la mesa del lunes. ¿No son situaciones previsibles que deben manejarse con anticipación, con planificación? Sí, hay muchas, el último año de gobierno es un buen ejemplo. Hay muchas situaciones previsibles. De hecho, a mí me gustaría poder traer una especie de planilla y de línea temporal. El MIDES cada vez se adelanta más para hacer la solicitud de licitación por lo extenso que son. O sea, hay una cuestión que todos los que están en la administración pública lo saben, que hay que acotar los tiempos y los plazos de los procedimientos licitatorios porque es insostenible. O sea, los están arrancando cada vez con mayor anticipación para poder llegar, por ejemplo, en el caso de los centros y de refugios, en el caso del invierno, con la mayor transparencia posible, pero arrancan el año pasado, el año anterior. O sea, porque demoran muchísimo. Entonces, poder establecer un cronograma de trabajo para acotar estos plazos, para trabajar en mayor transparencia, para trabajar en la focalización de las problemáticas, es fundamental. El MIDES hizo una propuesta, está a consideración del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Esperemos que haya una respuesta positiva y ojalá también el Partido Nacional ayude a que se resuelva este planteamiento. Diputado Lema, ahí no hay justamente un avance, no hay que valorar lo que podríamos llamar sinceridad de parte de las autoridades. La propia ministra Arismendi admitió que el Ministerio tiene que mejorar aspectos de su gestión, por ejemplo, el sistema de contratos con ONG, y que para eso están trabajando con el Tribunal de Cuentas, con la Auditoría Interna de la Nación y con el Ministerio de Economía. Sí, obviamente que todo avance que se pueda dar en eso es positivo. Ahora, quiero decir algo, porque Gerardo hace referencia a lo que dice el Partido Nacional. Eso está mal dicho. Lo dice el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación. Yo hablaba del 2012 de la tarjeta de Uruguay Social. Vamos al 2016. Yo acá tengo, Emiliano, que la Auditoría Interna de la Nación, en el informe del programa Cuidados, entre otras cosas dice, el MIDES no ha definido en un marco de actuación los lineamientos, las acciones a seguir, protocolos para el accionar de las organizaciones de la sociedad civil y cooperativa de trabajo, lo que no permite ejercer la supervisión y posterior evaluación. Esto lo dice la Auditoría Interna de la Nación. La ausencia de un marco de actuación implica que no se encuentra delimitada la responsabilidad del MIDES respecto a la asistencia sanitaria de la población que atiende. Los vínculos contractuales del MIDES con las organizaciones de la sociedad civil se establecieron a través de compra directa, no respetando la normativa relativa a los procedimientos competitivos de contratación, poniendo en riesgo la transparencia en la ejecución de estos procesos. La Auditoría Interna de la Nación, 2016. O sea, supuestamente están trabajando hace tiempo. Esto lo dice ahora. Otro programa, porque se da en que corre el tiempo y se dan los informes muy parecidos en distintos programas. Programa Calle, lo que decían, y por eso yo digo que muchas veces se gobierna para la estadística, que hay un montón de personas que se retira parcialmente de la situación de calle, pero como no hay un programa diferencial para enfermedades psiquiátricas, para el tema de las adicciones y demás, esa gente retorna. Y la Auditoría Interna de la Nación, Emiliano, y esto es bien importante, cuando hace estos informes le pide al MIDES que haga los descargos o presente un plan de acción. ¿Sabe lo que hizo el MIDES? No hizo absolutamente nada. No le importó trabajar en conjunto en este caso. Y esto está por escrito. Entonces, que ahora se venga el discurso de que se quiere hacer, de que se intenta, bueno, se valora el discurso, pero yo no quiero más teoría. Yo quiero que realmente pasen a las acciones lo que tantas veces expresan en los discursos. Yo creo que, o sea, a ver, hay que focalizar. La plata de los uruguayos va a un buen destino. Va a los niños y niñas que hoy necesitan un cuidado, va a la atención a la vejez, va a las tarjetas tan criticadas por el Partido Nacional. Vuelvo a insistir, se dieron 73.000 y se plantearon que 40.000 se fueron retirando por diversas circunstancias y que se volvieron a dar 30 más. O sea, a ver, los datos están. Después cada uno puede jugar con la estadística, puede jugar con las valoraciones temporales que algún organismo haya hecho. Yo vuelvo a insistir, se está trabajando, yo le pregunto al diputado Lema si él sabe o no, si se está trabajando con el MIDES, con la Auditoría Interna y con el Tribunal de Cuentas en un plan para corregir esto. Eso no es teoría, son acciones concretas. Se está trabajando en este momento desde hace muchísimo tiempo para generar procesos
cada vez más transparentes. Vuelvo a insistir, ¿quién es el más interesado en que los procedimientos sean transparentes? El Frente Amplio, esta gestión. ¿Por qué? Porque a través de la crítica a la falta de transparencia lo que se está atacando son las políticas sociales. Eso es lo que hoy está pasando. Entonces, generar un buen escudo desde el punto de vista de los cuidados, de la transparencia, es lo mejor que podemos hacer para defender el derecho de las personas más necesitadas. Una pregunta que surge por lo menos es, ¿cuándo va a estar pronto todo ese trabajo de reestructura? Teniendo en cuenta que el ministerio se creó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y lleva 12 años bueno, ya, ¿no? Mirá, hay aspectos que tienen que ver con el Tribunal de Cuentas. O sea, depende de la respuesta del Tribunal de Cuentas, que tendría que haber respondido en 15 días y ya pasaron casi 2 meses. O sea, esa pelota pero estamos está en la cancha de 12 años. No, pero y después, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las contrataciones de personal, o sea, yo le recuerdo al diputado Martín Lema que en el año 2015 discutimos en la rendición de cuentas contratos de trabajo, de provisiorato, ¿sí?, distintas formulaciones que se dieron en la rendición de cuentas para emprolijar toda esta situación con concursos. Todos los trabajadores que fueron ingresando por diversas circunstancias al MIDES van a tener que concursar, van a tener que desarrollar las tareas para poder ser luego contratados por el Ministerio en un plazo obviamente mucho más extendido en el tiempo. O sea, va a reducirse la dependencia de las ONGs y de los contratos con ONGs, se va a tener una plantilla de personal propio del Ministerio Superior, mayor. Claro, pero se está trabajando en la regulación de los ingresos, y eso el diputado Martín Lema lo sabe, lo discutimos, 3 artículos de la rendición de cuentas del año 2015. O sea, no es cierto que acá no se ha hecho nada, no es cierto que acá se espera la denuncia para actuar, hay mucho interés del Frente Amplio por resolver estos temas. Diputado Lema, para terminar, ¿para usted el MIDES debería salir del sistema de contratación de ONGs? ¿Debería trabajar con funcionarios públicos propios? A ver, eso implicaría aumentar la cantidad de funcionarios en el Estado, ¿no? Yo creo que dentro del modelo que está se puede gestionar mucho mejor. Hace 12 años que está creado el MIDES y no han aprendido y no han sabido cómo gestionar los recursos. De hecho, se supone que si las políticas sociales aplicadas por el Frente Amplio dieran resultado, las necesidades de salir a contratar en forma desesperada se deberían haber reducido. Y sin embargo no necesariamente es así. Y creo que también hay que terminar con la falacia de que acá el Partido Nacional está en contra de las tarjetas Uruguay Social. El Partido Nacional está absolutamente a favor de las políticas sociales. Y si que hay que incrementar montos, está dispuesto a hacerlo. Hay una diferencia, sí. Nosotros no vamos a caer en la concepción absolutamente materialista que tiene el Frente Amplio de muchas políticas sociales. El Frente Amplio confunde que dar plata, en una concepción de un capitalismo salvaje, significa ejercer una política social. Y la parte más sencilla, si el presupuesto está, es dar la plata. ¿Cuál es la parte complicada? Hacer un seguimiento de si esas personas con el tiempo realmente se les provoca un desarrollo y una evolución. Y yo lo que noto, y con esto termino, Emiliano, de que el Frente Amplio, y bastante se dio contundente cuando dijeron lo de las asignaciones sin contraprestación, para el Frente Amplio es dar dinero. Y para el Partido Nacional es una tarea mucho más compleja, que amerita mucho más esfuerzo y mucha más estrategia. Acá ya vamos a una cuestión de otro tipo y de fondo, ¿no? Sobre el encare de las políticas sociales. Lamentablemente el tiempo se terminó, pero su respuesta, yo creo Núñez, ¿cuál es? O sea, a ver, el diputado Lema desconoce lo que ha pasado en este país. La pobreza más baja en la historia del Uruguay. La indigencia más baja en la historia del Uruguay, la menor desigualdad en la historia del Uruguay. Esos son resultados de las políticas sociales, entre otras cosas. O sea, no es verdad que acá no se ven los resultados y que la pésima gestión no ha dado resultados. Ahí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados? La menor pobreza en la historia del Uruguay, la menor indigencia, la menor desigualdad. Y permitime decir esto, no todas las políticas sociales son plata. Yo lamento que se desconozca que pasaron casi 7.000 jóvenes por el programa Jóvenes en Red, para reinsertarlos en el sistema educativo, para reinsertarlos en el sistema laboral, y lástima que no conoce los resultados, porque se hizo seguimiento. El 60% de esos gurises que pasaron por estos programas volvió a estudiar, y el 30 y pico % de estos chiquilines volvió, o mejor dicho, tuvo un contacto con el mundo del trabajo. Diputado Martín Lema, del Partido Nacional. Diputado Gerardo Núñez, del Frente Amplio. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, uno. Licenciado en Psicología, el otro. Sector todos del Partido Nacional, el primero. Partido Comunista, Frente Amplio, el otro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Emiliano. Les agradezco la disposición a participar de este debate, que estaba claro que no iba a agotar el asunto, que es enorme.
Y que dejó abierto en particular otro capítulo para otro día, ¿no? El tipo de políticas sociales, ¿no? Apareció recién en los últimos instantes y obviamente no lo abordamos a fondo. Así que en cualquier momento volvemos, ¿eh? Bueno, cómo no. Ahora nosotros seguimos, viene la mesa de este miércoles.